¿Puede un matrimonio ser bendecido por Dios si está envuelto en pecado sexual? La respuesta, aunque difícil, está claramente expresada en la palabra. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13:4. Este versículo nos revela que incluso dentro del matrimonio existen límites sagrados que no deben ser traspasados. Muchos creen que el compromiso matrimonial lo justifica todo, pero la Biblia advierte que hay prácticas sexuales que aún entre esposos son condenadas por Dios. Hoy veremos cómo ciertas transgresiones pueden abrir puertas al enemigo y contaminar lo que Dios diseñó como santo. Te mostraremos cómo identificar estos pecados sexuales, entender su gravedad espiritual y encontrar el camino hacia la restauración. Si anhelas una relación conyugal bendecida, es vital reconocer lo que Dios aprueba y lo que rechaza. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Cuando dos personas se unen en matrimonio bajo la bendición de Dios, no solo sellan un compromiso humano, sino que establecen un pacto espiritual que refleja el misterio sagrado entre Cristo y su iglesia. Este pacto está lleno de promesas, de entrega, de fidelidad, pero también de responsabilidad ante el Señor. Uno de los errores más comunes y destructivos en esta etapa sagrada de la vida es creer que el matrimonio legitima cualquier deseo sexual entre los esposos, como si dentro del lecho conyugal no existieran límites o principios divinos que guíen su práctica. Pero la verdad es que sí los hay, y no solo existen, sino que están claramente delineados en la palabra de Dios. Hebreos 13:4 nos lo recuerda con una seriedad que no puede pasarse por alto. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Esta advertencia no está dirigida solamente a los solteros o a los que adulteran fuera del vínculo matrimonial. Está escrita también para los esposos, para aquellos que creen que todo acto íntimo dentro del matrimonio es automáticamente puro. Pero no, es así. El lecho sin mancilla es una condición espiritual, no solo un estado legal. Y eso implica que hay prácticas, intenciones y deseos que pueden mancharlo, incluso entre marido y mujer. El mundo moderno ha intentado desdibujar los límites entre lo santo y lo profano, entre lo permitido por Dios y lo promovido por el deseo carnal. Hoy muchas parejas cristianas caen en prácticas que parecen normales porque el mundo las aplaude o porque sienten que al estar casados no tienen que rendir cuentas por lo que ocurre en la intimidad. Pero la Biblia no guarda silencio sobre esto. La sexualidad fue creada por Dios. Y como todo lo que Él crea, fue diseñada con un propósito específico, una función que va más allá del placer momentáneo. En Génesis 2:24, Dios establece el marco de esta unión diciendo: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta unión no es solo física, es espiritual, emocional, simbólica. El ser una sola carne implica unidad total bajo la dirección divina, no una licencia para practicar todo lo que el deseo quiera justificar. Cuando el Señor habla de mancilla en el contexto del lecho matrimonial, está revelando que hay formas en que esa pureza puede ser corrompida. No todo acto sexual es puro solo por estar dentro del matrimonio. Hay actitudes, formas, motivaciones y comportamientos que deshonran el diseño de Dios, incluso entre esposos. Cuando la intimidad deja de ser un acto de amor, de entrega y respeto mutuo y se convierte en un campo de egoísmo, de manipulación o de lujuria sin control,
Entonces se ha manchado ese lecho. Y la mancha espiritual tiene consecuencias, muchas veces invisibles al principio, pero profundamente destructivas a largo plazo. La relación se enfría, la conexión emocional se debilita y lo más grave, la presencia de Dios se aleja del centro del hogar. Muchos piensan que el pecado sexual se limita al adulterio externo o a la fornicación antes del matrimonio. Pero Jesús nos muestra que el problema comienza mucho antes en el corazón. En Mateo 5:28, Él declara con contundencia: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si esto es cierto fuera del matrimonio, ¿cuánto más será dentro de él cuando uno de los cónyuges comienza a tratar al otro como un objeto de uso, como una fuente de placer, más que como un compañero eterno en Cristo? La lujuria no desaparece con el anillo en el dedo. Si no es transformada por el Espíritu Santo, puede tomar formas más peligrosas aún dentro del pacto matrimonial, donde se esconde tras la legitimidad del compromiso, pero continúa contaminando el alma. En primera epístola a los Corintios 7, el apóstol Pablo dedica un extenso pasaje al tema de la intimidad entre esposos. Allí en el versículo 3 al 5 él enseña: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Este pasaje ha sido muchas veces malinterpretado para justificar abuso o control dentro del matrimonio. Pero si lo leemos con el corazón de Cristo, lo que Pablo está diciendo es que la intimidad debe ser una entrega mutua, un acto de servicio y de amor, no de exigencia ni imposición. El lecho sin mancilla no es el lugar donde uno toma lo que quiere, sino donde ambos se ofrecen en obediencia y humildad, respetando los tiempos, los sentimientos y las heridas del otro. Uno de los mayores errores que se cometen hoy dentro de los matrimonios cristianos es traer al lecho conyugal lo que el mundo promueve en películas, páginas web y redes sociales. Lo que comienza como una forma de innovar, pronto se convierte en una dependencia emocional o incluso espiritual. Muchos no se dan cuenta de que ciertas prácticas abren puertas a la oscuridad. No todo placer es lícito. Primera carta a los Corintios 6:12 lo dice claramente: todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar de ninguna. Cuando una práctica íntima comienza a dominar la relación, cuando se convierte en el centro, cuando es necesaria para que exista conexión o deseo, entonces ya no estamos hablando de unidad espiritual, sino de una adicción disfrazada de intimidad. Hay matrimonios que sin darse cuenta han permitido que el pecado entre en su cama. Lo han hecho por ignorancia, por presión cultural o por heridas del pasado que no han sido sanadas. Pero Dios, en su misericordia, sigue llamando al arrepentimiento, porque Él no condena para destruir, sino para restaurar. El Espíritu Santo convence no solo del pecado, sino de la justicia y del juicio, para llevarnos de vuelta al camino correcto. En Proverbios 5 encontramos un llamado urgente a huir de la mujer extraña, símbolo de la seducción y la desviación del camino recto. En los versículos 18 y 19 se nos invita a encontrar satisfacción en la esposa de la juventud, en una relación bendecida por Dios, lejos de lo ilícito. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud.
Embriágate siempre en su amor. Esta embriaguez no es lujuria, es entrega. Es un deleite santo, basado en la fidelidad y en el amor genuino. La pureza dentro del matrimonio no es una utopía, es una meta espiritual que se alcanza con oración, con honestidad y con sujeción al Espíritu. Muchos necesitan romper con prácticas que han traído al lecho conyugal pensando que eran inofensivas. Otros deben confesar pensamientos o deseos que han contaminado su intimidad y han creado barreras invisibles entre ellos y su pareja. Hay matrimonios que necesitan ser limpiados no solo de pecados evidentes, sino de actitudes, hábitos y formas de pensamiento que no honran a Dios. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación incluye también nuestra visión sobre la sexualidad conyugal. Lo que el mundo aprueba, Dios puede rechazar. Lo que el mundo llama libertad, Dios puede llamar esclavitud. La restauración comienza con la verdad. No podemos cambiar lo que no reconocemos como error. Por eso la palabra de Dios es tan clara. No deja espacio para la confusión. El matrimonio fue creado por Dios como un reflejo de la relación entre Cristo y la iglesia. Efesios 5, 25 a 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo puede entonces un esposo amar a su esposa como Cristo si en lugar de santificarla, la arrastra a prácticas que la denigran o la confunden? ¿Cómo puede una esposa ser reflejo de la iglesia si usa la intimidad como manipulación o castigo? El amor verdadero busca la edificación del otro, no la satisfacción propia. A lo largo del tiempo he visto matrimonios transformarse radicalmente cuando decidieron poner su lecho en manos de Dios. No se trata solo de cambiar hábitos físicos, sino de sanar el corazón, de volver a conversar, a orar juntos, a pedir perdón por los errores del pasado y a consagrar de nuevo su unión ante Dios. Algunos lloraron al darse cuenta de que habían normalizado lo impuro. Otros se liberaron de culpas antiguas que aún influían en su relación presente. Pero todos coincidieron en algo. Cuando Cristo es el centro del matrimonio, hasta la intimidad se convierte en un acto de adoración. Dios no creó la sexualidad para que sea motivo de culpa o de destrucción. Él la diseñó como una bendición, como una forma de unidad, de gozo y de expresión profunda de amor. Pero esa bendición solo puede fluir cuando se vive dentro de los parámetros que Él ha establecido. Por eso el llamado de hoy no es a reprimir, sino a purificar. No es a dejar de amar, sino a aprender a amar como Dios manda. Porque solo entonces el lecho será verdaderamente sin mancilla. Solo entonces la relación íntima será un lugar donde el Espíritu Santo se sienta bienvenido. Y solo entonces el matrimonio será una fuente de vida, de paz y de testimonio para otros. El enemigo conoce el poder del vínculo conyugal. Sabe que cuando un matrimonio está alineado con Dios es una amenaza para el reino de las tinieblas. Por eso su ataque comienza muchas veces en la intimidad. Porque si logra distorsionar ese espacio poco a poco, erosiona la comunicación, la confianza y la fe. Pero no tiene la última palabra. Dios siempre abre una puerta hacia la redención. Siempre está dispuesto a limpiar, a restaurar, a renovar. Solo necesita corazones dispuestos a obedecer, a reconocer y a cambiar. Uno de los errores más peligrosos que se ha infiltrado en muchos matrimonios cristianos es la falsa idea de que el consentimiento mutuo
basta para justificar cualquier tipo de práctica sexual. La cultura actual promueve una visión en la que el deseo de los cónyuges es la autoridad suprema dentro del lecho conyugal. Se enseña que si ambos están de acuerdo, entonces todo está permitido. Pero esta visión está completamente desligada del diseño santo que Dios estableció para el matrimonio. En la Escritura, el consentimiento humano jamás reemplaza la voluntad divina. Lo que Dios ha establecido como impuro sigue siendo impuro, aunque haya acuerdo entre dos personas. Lo que Él ha declarado santo no puede ser corrompido por la opinión de los hombres. En Romanos 1, 24 a 25, el apóstol Pablo describe con claridad lo que sucede cuando las personas deciden cambiar la verdad de Dios por una mentira, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esta distorsión se ha trasladado incluso a los hogares cristianos, donde muchos justifican prácticas sexuales por el simple hecho de ser consentidas. Pero la Biblia no da lugar a esta lógica. El deseo no es el criterio, la santidad lo es. No se trata de lo que ambos quieren, sino de lo que Dios permite. Cuando el placer se convierte en el centro de la relación íntima, algo fundamental se rompe. La sexualidad fue creada por Dios con un propósito sagrado: unir, edificar y expresar el amor entre dos personas que viven en pacto bajo su voluntad. Pero cuando ese regalo se convierte en el ídolo que gobierna las decisiones, entonces el altar conyugal se contamina. El libro de Ezequiel está lleno de advertencias sobre la idolatría, y aunque muchas de ellas se aplican a la bula, a la shaitz, a la adoración de imágenes, el principio espiritual detrás es aplicable a cualquier área de la vida. En Ezequiel 14:3 el Señor dice: estos hombres han levantado sus ídolos en su corazón. ¿Acaso he de ser yo, en modo alguno, consultado por ellos? Cuando el placer toma el lugar que solo Dios debe ocupar, aún dentro del matrimonio, se ha levantado un ídolo que impide la comunión verdadera. Este tipo de idolatría es especialmente insidiosa porque no parece pecado en la superficie. Todo ocurre dentro del vínculo matrimonial. No hay engaño externo, no hay infidelidad visible, pero lo que contamina no siempre, ese es lo evidente. En Marcos 7, 21 a 23, Jesús declara: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicación, homicidios, adulterios, avaricias. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Lo que sucede en el corazón durante la intimidad conyugal importa. El acto externo puede estar cubierto por el matrimonio, pero si el motivo interior está cargado de egoísmo, lujuria o rebeldía espiritual, entonces ha perdido su santidad. Muchos buscan justificar prácticas con el argumento de que no hacen daño a nadie, pero ese es exactamente el pensamiento que llevó a Israel a desviarse tantas veces. En el tiempo de los jueces se repite una frase que revela la raíz del problema: cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta autonomía sin dirección divina condujo a un caos moral y espiritual que alejó al pueblo del pacto. En el matrimonio, esta misma lógica lleva a introducir, quiero decir, comportamientos que, aunque placenteros, distorsionan el diseño de Dios y abren puertas a la confusión espiritual. El hecho de que algo brinde placer no lo convierte en justo. El criterio nunca ha sido el disfrute, sino la obediencia. La palabra de Dios deja claro que no se puede amar a Dios y al mismo tiempo seguir una lógica carnal. En Gálatas 5, 16, 17 se nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Esta lucha es real también dentro del matrimonio. El Espíritu Santo no abandona el hogar cuando la puerta se cierra. Él está presente en cada conversación, cada acto, cada decisión, incluida la intimidad. Ignorar su voz en ese ámbito es una forma de resistirlo. Y resistir al Espíritu nunca trae bendición. Hay prácticas que, aunque consentidas, esclavizan. Lo que comienza como una curiosidad puede convertirse en una dependencia. Lo que se permitió una vez, con el tiempo se vuelve una necesidad. Y cuando la voluntad humana sustituye la dirección divina, el alma queda atrapada. En 2 Pedro 2:19 se describe este fenómeno con precisión. Les prometen libertad, siendo ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Dentro del matrimonio, este tipo de esclavitud no solo contamina la relación, sino que también interrumpe el fluir espiritual entre los cónyuges. La oración se enfría, el respeto desaparece y la armonía se sustituye por un vínculo que gira en torno al placer más que al propósito de Dios. El libro de Levítico fue escrito para enseñar al pueblo de Israel a distinguir entre lo santo y lo profano, lo puro y lo impuro. Aunque algunas de sus leyes eran ceremoniales, los principios espirituales que establece son eternos. En Levítico 18, Dios habla directamente sobre prácticas sexuales prohibidas y al final del capítulo declara: no se contaminen con ninguna de estas cosas, no hagan conforme a las prácticas de la nación que yo voy a echar de delante de ustedes. Versículos 24 a 30. Este mandato no estaba dirigido solo a mantener una apariencia externa de santidad, sino a proteger la integridad espiritual de su pueblo. La intimidad también debía ser santificada. Si esto era válido para un pueblo bajo la ley, ¿cuánto más lo será para nosotros, que hemos sido comprados con sangre y llamados a vivir en santidad? El consentimiento mutuo no tiene autoridad espiritual por sí solo. La única autoridad válida en el matrimonio es la palabra de Dios. Si una práctica, aunque deseada por ambos, contradice los principios bíblicos de amor, respeto, entrega y pureza, entonces no tiene lugar en un hogar cristiano. El matrimonio no es una justificación para vivir según la carne, es un llamado a reflejar el carácter de Cristo, incluso en lo íntimo. Cuando ese carácter es reemplazado por impulsos, se pierde la esencia del pacto. En el 1 Juan 2:15 a 17 se nos advierte: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. El matrimonio debe ser una extensión del reino de Dios, no es un territorio neutral. Lo que ocurre entre los esposos es una expresión de su fe, su obediencia y su entendimiento espiritual. No hay área más sagrada ni más vulnerable que la intimidad, y por eso mismo requiere discernimiento. La Escritura nos llama a examinarlo todo y retener lo bueno. Primera a los Tesalonicenses 5:21. Esto incluye examinar los hábitos, las motivaciones, los pensamientos que acompañan cada expresión sexual dentro del matrimonio. Si algo no glorifica a Dios, debe ser dejado atrás. Si algo contrista al espíritu, debe ser purificado. La santidad en la intimidad no significa rigidez, represión o temor, significa alineación con el propósito eterno de Dios, significa libertad verdadera, no la que ofrece el mundo, sino la que viene de vivir bajo su dirección. En 2 Corintios 3:17 se afirma: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero esta libertad no es para satisfacer la carne, sino para vivir en justicia. En el matrimonio,
Esto se traduce en una relación donde el amor no busca lo suyo, donde cada decisión íntima nace del respeto y la reverencia a Dios, y no de una imitación de lo que el mundo celebra. Dios no está en contra del placer. Él fue quien creó el cuerpo, los sentidos y la unión íntima. Pero todo lo que Él creó fue bueno mientras se mantenga dentro de sus límites. En Cantar de los Cantares se describe la belleza de la intimidad conyugal cuando está bendecida por Dios. No hay culpa, no hay vergüenza, no hay esclavitud, solo gozo puro, paz y amor. Este es el modelo que el Señor desea restaurar. Pero para llegar a ese nivel de comunión es necesario desechar todo lo que ha sido adoptado sin discernimiento, todo lo que ha sido justificado solo por el deseo y no por la palabra. La pureza conyugal es una batalla que se libra en el corazón, no solo en el cuerpo. Por eso Proverbios 4:23 nos exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si el corazón está dominado por el deseo, el juicio se nubla. Pero si está gobernado por el Espíritu, cada decisión estará filtrada por la verdad. No basta con evitar lo externo. Hay que purificar lo interno. Y para eso es necesario humillarse delante del Señor y pedirle discernimiento, revelación y fuerza para obedecer. El consentimiento humano por sí solo jamás será un escudo contra el juicio divino. No hay acuerdo entre hombres que pueda anular lo que Dios ha declarado. En Hechos 5, Ananías y Zafira actuaron en común acuerdo, pero eso no los libró del juicio de Dios. Su unidad no era espiritual, era carnal y por tanto fue juzgada. De igual modo, los cónyuges deben examinar si lo que practican juntos tiene el sello del Espíritu o simplemente nace de la carne. Porque ante el trono de Dios no se juzgará la intención humana, sino la obediencia a su voluntad. La fidelidad en el matrimonio no se limita a los actos físicos. A los ojos de Dios, la pureza conyugal también abarca los pensamientos, las emociones y los deseos que habitan en lo más profundo del corazón. Muchos han sido engañados al pensar que mientras no haya contacto físico con otra persona fuera del matrimonio, su relación permanece intacta. Sin embargo, las Escrituras revelan que el adulterio comienza mucho antes de cualquier acto externo. Comienza cuando el corazón se desvía, cuando la mirada se prolonga, cuando la mente empieza a tejer fantasías y cuando el alma comienza a buscar fuera del pacto lo que debería ser nutrido dentro de él. Jesús en el Sermón del Monte dejó establecido un estándar de pureza que trasciende lo visible. En Mateo 5:27-28 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Esta enseñanza no fue una hipérbole. Fue una revelación directa del nivel de santidad que Dios espera de quienes viven bajo su reino. La mirada que se prolonga en el deseo, aunque no culmine en un acto físico, ya ha violado el pacto espiritual del matrimonio. Y este tipo de adulterio, silencioso y oculto, se ha convertido en uno de los pecados más extendidos dentro de los hogares cristianos. El adulterio emocional y virtual opera de forma sutil. No siempre se presenta como una infidelidad abierta. A menudo comienza con un mensaje aparentemente inofensivo. Una conversación que se extiende más allá de lo necesario. Una curiosidad alimentada por la distancia o el aburrimiento. Con el tiempo, lo que era neutral se convierte en dependencia y la conexión emocional que debería estar reservada exclusivamente para el cónyuge es transferida a alguien más.
El corazón, que debería estar anclado en el pacto, se inclina hacia otro afecto. Y en ese momento, aunque no haya ocurrido un acto físico, la fidelidad ha sido quebrantada. En Proverbios 4:23 se nos instruye: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este mandato no es una sugerencia, es una advertencia espiritual, porque lo que el corazón alimenta en secreto, eventualmente se manifestará en la conducta. Cuando el corazón comienza a nutrirse de afectos ajenos al matrimonio, se prepara el terreno para decisiones destructivas. La infidelidad emocional no se produce de un día para otro. Se cultiva lentamente a través de pensamientos tolerados, diálogos justificados y sentimientos que se permiten sin resistencia. Y cuando la raíz se fortalece, el pecado florece. La tecnología ha abierto nuevas puertas para este tipo de pecado. Las redes sociales, los mensajes instantáneos, los espacios digitales que prometen anonimato, se han convertido en campos fértiles para el adulterio emocional y virtual. El corazón se desliza tras una imagen, una respuesta, un me gusta, sin notar que cada uno de esos pasos lo aleja del diseño original de Dios para la unidad matrimonial. La pureza ya no se limita a la acción, sino también a la intención. Y toda intención que desvía el afecto del pacto conyugal debe ser confrontada con urgencia. Job comprendía esta verdad cuando declaró en Job 31:1: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Este hombre temía a Dios y sabía que el pecado podía comenzar con una simple mirada no contenida. Por eso se comprometió a poner límites incluso en lo que veía. Este nivel de vigilancia interna es necesario en tiempos donde la impureza no solo se manifiesta en la calle, sino también en los dispositivos, en la publicidad, en la distracción cotidiana. El corazón debe estar entrenado en la obediencia y los ojos sometidos a la voluntad de Dios. El adulterio virtual se manifiesta también a través de la exposición al contenido sexual en línea. Aunque muchos lo justifican como algo privado e inofensivo, la Escritura es clara respecto al dominio de los pensamientos y la santidad del cuerpo. En primera carta a los Corintios 6:18-20 se nos exhorta: huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La exposición voluntaria a contenido impuro es una forma de fornicar con los ojos, de deshonrar el templo que Dios ha hecho. El matrimonio no cancela esta responsabilidad, la intensifica, porque ahora no se peca solo contra uno mismo, sino contra el pacto de dos. La palabra no deja espacio para la ambigüedad. El pecado en pensamiento, palabra o acción sigue siendo pecado. La fidelidad en el matrimonio no es solamente una obligación externa, es una postura del alma, un compromiso del corazón, una consagración continua. Cuando un hombre o una mujer casados alimentan deseos por alguien más, están rompiendo la unidad espiritual que Dios instituyó en el matrimonio. No importa si el otro nunca lo supo. No importa si no hubo palabras explícitas. Dios ve el corazón y ante Él no hay intención oculta. En 2 Corintios 10:5, Pablo instruye a la iglesia sobre el control de los pensamientos, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Esta es una práctica diaria, especialmente en el contexto matrimonial. Todo pensamiento que glorifique a alguien que no es nuestro cónyuge debe ser derribado.
Todo deseo que no edifique el pacto debe ser llevado cautivo. El corazón necesita dirección. Sin ella es engañoso y perverso, como lo declara Jeremías 17:9. Por eso no se puede confiar en los sentimientos cuando se trata de la fidelidad espiritual. El adulterio emocional también puede surgir dentro de círculos aparentemente inofensivos. La conversación íntima con alguien que no es el cónyuge, la búsqueda de consuelo fuera del hogar, el compartir secretos o necesidades emocionales con otra persona, son puertas abiertas al desplazamiento del vínculo sagrado. El alma necesita una única referencia emocional en el matrimonio: la unión con la persona con quien se ha hecho el pacto. Cualquier lazo que compita con ese vínculo es un riesgo espiritual. El enemigo no necesita un beso para iniciar una caída. Solo necesita una conexión que no haya sido filtrada por el Espíritu. El libro de Oseas presenta uno de los retratos más fuertes del adulterio como símbolo de la infidelidad espiritual. Aunque se refiere a Israel y su traición a Dios, el principio también aplica al matrimonio. Oseas 2:13 dice: la castigaré por los días en que quemaba incienso a los Baales, se adornaba con sus zarcillos y joyas, y se iba tras sus amantes olvidándose de mí, dice el Señor. Esta imagen muestra que la infidelidad no siempre se expresa en palabras o acciones, sino también en el olvido del amor primero, en el desvío del corazón, en el abandono de la comunión íntima. Un matrimonio puede verse intacto desde fuera, pero estar espiritualmente quebrado porque uno de los dos ha entregado su corazón a otra fuente de afecto. Dios no tolera los afectos divididos. En Éxodo 34:14 declara: no te inclinarás a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Esta misma santidad se espera en el pacto matrimonial. El amor compartido con alguien fuera del matrimonio, aun si es solo emocional, es una forma de idolatría. Es colocar a otro en el lugar que solo el cónyuge debería ocupar. Y este acto, aunque interior, tiene consecuencias exteriores. Entra el distanciamiento, la comunicación se entorpece, el deseo se enfría, el respeto se erosiona, porque el alma ya no está completamente presente. La restauración es posible, pero requiere una confesión sincera y un corte definitivo con todo lo que ha alimentado el pecado. No hay lugar para ambigüedades cuando se trata de la fidelidad en el matrimonio. Jesús fue claro en Mateo 5:29-30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Este lenguaje no es literal, pero sí radical. El Señor demanda medidas decisivas para preservar la santidad. Nada debe ser tan valioso como para arriesgar la comunión con Él y con la persona que nos fue dada en pacto. En la vida conyugal, la vigilancia no es opcional. La pureza no se mantiene automáticamente. Se cultiva con intencionalidad, se protege con oración, se sostiene con renuncia. En Filipenses 4:8, Pablo da una guía clara sobre el tipo de pensamiento que debe gobernar el corazón. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad. Esta es la atmósfera espiritual que debe reinar en la mente de quien ha sido llamado a vivir en fidelidad. No hay espacio para lo doble, no hay lugar para lo oculto. El adulterio emocional y virtual es una de las formas más comunes en que el enemigo debilita los matrimonios en la actualidad. No se trata de una exageración, se trata de una realidad espiritual que debe ser enfrentada con la verdad de la palabra y la ayuda del Espíritu Santo. Dios no está buscando matrimonios que se mantengan unidos solo por apariencia. Él busca un pacto verdadero.
reflejo de la relación entre Cristo y la iglesia, donde la fidelidad no es solo visible, sino también interna, emocional y espiritual. El diseño divino del matrimonio fue establecido no solo para la unidad física, sino para reflejar una comunión de entrega, respeto y amor mutuo. Dentro de ese pacto, la sexualidad no es un privilegio individual, sino una expresión conjunta de intimidad espiritual y emocional. La palabra de Dios no deja este aspecto sin dirección. En primera epístola a los Corintios 7 se expresa con claridad lo que implica la responsabilidad del uno hacia el otro en el área íntima. El versículo 5 en particular no permite ambigüedad. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Esta exhortación revela una verdad profunda. La negación injustificada de la intimidad no solo afecta la relación entre los esposos, sino que abre la puerta al enemigo para sembrar división, tentación y confusión. El cuerpo, cuando se convierte en moneda de intercambio o en instrumento de castigo, ha sido distorsionado en su propósito original. El matrimonio no fue creado para que uno de los cónyuges retuviera el afecto como herramienta de manipulación emocional o como medio para imponer control. La intimidad que Dios bendice se edifica sobre la base de la generosidad, no del chantaje. Cuando el deseo de uno se encuentra con la indiferencia estratégica del otro, el amor deja de ser edificado y comienza a desgastarse, como la gota que horada la piedra en silencio. Lo que no se expresa con gritos se manifiesta con distancia. Lo que no se dice con palabras se comunica con rechazo sistemático y esa dinámica silenciosa, muchas veces disfrazada de razón o cansancio, no es inofensiva. Es una forma de violencia invisible que ataca el corazón del pacto. La Escritura nos enseña que el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo. Esa verdad también aplica dentro del matrimonio. No se puede invocar la presencia de Dios y al mismo tiempo usar el cuerpo como arma contra aquel con quien se ha hecho un juramento de unidad. El amor no se mide por los momentos fáciles, sino por la disposición a honrar incluso cuando las emociones no acompañan. Negarse al otro sin causa justa, con la intención de castigar, corregir o controlar, es una manera sutil de sabotear el diseño de Dios. No es un acto pasivo, es una declaración interna que dice: mi voluntad es más importante que el pacto. Y esa actitud, aunque no se exprese abiertamente, tiene consecuencias espirituales reales. Efesios 5 presenta el modelo más alto del matrimonio, comparándolo con la relación entre Cristo y la iglesia. En los versículos 28 al 30 se afirma: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Este principio revela que la entrega conyugal no es opcional, es una expresión directa del amor que fluye desde Dios hacia el pacto matrimonial. Cuando uno de los dos decide cerrar su afecto como castigo o estrategia, está actuando en contra de ese reflejo divino. El rechazo intencional erosiona la imagen de Cristo en el vínculo conyugal, y lo que fue creado para ser un espacio de comunión se convierte en terreno estéril. Negarse sin una razón legítima no solo infringe el pacto, sino que ignora la dimensión espiritual del matrimonio. En el plano físico puede parecer simplemente una decisión personal. En el plano espiritual representa una ruptura del principio de unidad.
El enemigo no necesita una crisis evidente para actuar. A veces solo necesita una grieta constante en la entrega mutua para insertar la semilla de la insatisfacción, del resentimiento, de la comparación. Y cuando esas semillas germinan, la tentación encuentra terreno fértil. La falta de intimidad no justificada puede hacer tropezar al más fuerte, no porque no tenga dominio propio, sino porque fue diseñado por Dios para vivir esa unidad como parte de su fortaleza espiritual. La negación frecuente también comunica un mensaje profundo que no siempre se dice con palabras, pero que impacta como una declaración dolorosa: ya no te deseo, ya no te necesito, tú no importas tanto. Este tipo de heridas, aunque invisibles, se acumulan y provocan una distancia emocional difícil de cerrar. El cuerpo fue creado para comunicar, y cuando su lenguaje es la ausencia, el alma comienza a escuchar mentiras. El enemigo susurra que ya no hay valor en ese vínculo, que otros ofrecen lo que se niega en casa, que buscar afecto fuera puede ser comprensible. No es solo una cuestión física, es un campo de batalla espiritual, donde la falta de obediencia al mandato divino abre puertas que no deberían abrirse jamás. Cuando Dios establece límites, lo hace por protección, no por restricción. La exhortación de Pablo a no negarse el uno al otro es un muro de contención contra el deterioro espiritual. No se trata de una obligación fría, sino de una disciplina que preserva la unidad. El acto íntimo en el matrimonio no es un derecho individual, es un regalo mutuo que se ofrece como expresión de amor, cuidado y compromiso. Usarlo como castigo lo convierte en herramienta de guerra en lugar de instrumento de reconciliación. Y en un hogar donde el cuerpo se convierte en amenaza, la paz desaparece. Puede haber silencio, pero no comunión. Puede haber rutina, pero no compañerismo. La desconexión se hace norma y el pacto comienza a vaciarse de su fuerza original. Cuando el apóstol Pablo habla del fruto del Espíritu en Gálatas 5, menciona el dominio propio como una de sus manifestaciones. Esto implica que en el contexto conyugal la sexualidad debe estar regida por el Espíritu, no por el impulso, la conveniencia ni la manipulación. No se debe exigir con egoísmo ni retener con orgullo. El equilibrio nace del amor, no del deseo de tener el control. La entrega mutua no es ciega, es espiritual. Nace del discernimiento, de la compasión, del compromiso con la verdad. Si el Espíritu guía la relación, entonces la intimidad será un lugar de restauración, no de tensión. Pero cuando la carne toma el control, lo que era sagrado se convierte en campo de batalla. En el Cantar de los Cantares se describe una relación conyugal donde la intimidad está llena de respeto, deseo mutuo y sensibilidad. Se expresa con belleza, con reciprocidad, con celebración. Este libro bíblico no es una oda al deseo desenfrenado, sino una exaltación del amor que sabe darse sin condiciones, sin manipulación, sin imposición. Es la imagen de lo que el matrimonio puede ser cuando el corazón está rendido a Dios. En ese modelo, la negación no tiene lugar, porque cada uno busca el gozo del otro como expresión del amor que los une. Y cuando uno sufre, el otro acompaña. Cuando uno necesita, el otro responde. No hay castigos disfrazados de prudencia. No hay indiferencia disfrazada de espiritualidad. Hay unidad real, tejida con hilos de gracia. El cuerpo, lejos de ser un instrumento de presión o venganza, debe ser un canal de reconciliación.
cuando se presenta el conflicto, cuando las heridas aparecen, cuando las palabras fallan. Muchas veces el acto íntimo es una forma de restaurar lo que el alma aún no logra expresar. Pero si este recurso es bloqueado por decisión unilateral, se prolonga el distanciamiento. Se crea un abismo que con el tiempo se hace difícil de cruzar. El perdón necesita espacio para manifestarse. Y la entrega sincera, sin condiciones, puede ser ese espacio. Es allí donde el Espíritu de Dios puede actuar, no solo en el cuerpo, sino también en el corazón. El uso de la sexualidad como forma de manipulación contradice la esencia misma del Evangelio. Cristo no se entregó a la iglesia para controlar, sino para redimir. Su amor fue incondicional incluso cuando la iglesia no respondía. De igual forma, el amor en el matrimonio no puede estar sujeto a la conducta del otro como única condición para entregarse. Si bien existen momentos legítimos de separación íntima por razones espirituales o emocionales, estos deben ser de mutuo acuerdo y no usados como mecanismo de presión. Lo que nace del resentimiento no puede edificar. Lo que se impone desde el orgullo no puede sanar. El amor verdadero no manipula, sirve, se da, sana. La negación constante genera un patrón relacional que contradice el llamado al amor incondicional. El matrimonio es un terreno donde se cultiva el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo se manifiesta también en la disposición a dar cuando no se recibe, a amar cuando no se es correspondido, a permanecer cuando todo parece difícil. Esto no significa someterse a exigencias dañinas, sino discernir cuándo la falta de entrega se ha convertido en un mecanismo de defensa que niega el poder de la cruz. Porque en la cruz Cristo se dio sin reservas. Y en el matrimonio ese es el llamado más alto. Cuando uno de los esposos usa el cuerpo para castigar, está modelando una imagen distorsionada del amor. No se puede construir sobre el castigo. No se puede restaurar lo que se cierra a la gracia. La gracia no niega. La gracia ofrece. La gracia ve el error, pero responde con compasión. No se trata de justificar el pecado con intimidad, pero sí de entender que en el contexto de la entrega mutua, el acto físico puede ser también un puente hacia el perdón, la reconciliación y la restauración. Lo que no se logra en discusiones, muchas veces se logra en el silencio reverente de dos almas que se rinden a Dios en el lenguaje de la unidad. Cuando el cuerpo es negado intencionalmente, el alma siente rechazo. Y ese rechazo acumulado se convierte en muralla. Con el tiempo, el otro deja de intentar acercarse. No porque no ame, sino porque el camino ha sido bloqueado demasiadas veces. Y lo que comienza como una estrategia para enseñar una lección, termina siendo una lección equivocada que destruye el deseo de volver a intentarlo. El enemigo no necesita gritos para destruir un matrimonio. Le basta con el silencio repetido, con la negativa sistemática, con la puerta que se cierra una y otra vez sin explicación. El llamado de Dios para el matrimonio es la unidad. Y esa unidad incluye todas las áreas, también la íntima. No se puede orar juntos con poder cuando se vive separados en lo emocional. No se puede servir en el altar cuando el hogar está dividido. Por eso Pablo advierte que incluso la separación para la oración debe ser breve y de mutuo acuerdo. Dios sabe que el matrimonio necesita mantener su conexión como fuente de fortaleza espiritual. No se trata solo de evitar la tentación, sino de fortalecer el vínculo para que el amor permanezca firme. Negarse sin causa justa es ignorar la obra del Espíritu en el otro.
Es actuar como si el cuerpo fuera propio y no un regalo al servicio del pacto. Es olvidar que el amor no se impone, se ofrece, no se manipula, se entrega, y cuando esa entrega se convierte en norma, el matrimonio florece, porque allí habita Dios. Donde hay obediencia hay presencia, donde hay amor sincero hay restauración, y donde el cuerpo se convierte en canal de bendición, la intimidad deja de ser un campo de batalla y se transforma en altar de unidad. El deterioro espiritual dentro del matrimonio muchas veces no comienza con grandes transgresiones, sino con pequeñas concesiones aceptadas como normales. En el ámbito de la intimidad hay prácticas que, aunque popularizadas por la cultura actual y justificadas como elementos de exploración o modernidad, son en realidad distorsiones del diseño sagrado que Dios estableció para la unión conyugal. El cuerpo, creado para glorificar a Dios y expresar un amor que refleje el vínculo entre Cristo y su iglesia, se convierte entonces en objeto de prácticas degradantes que ofenden la santidad y contaminan el alma. Lo que el mundo celebra, la palabra lo reprueba. Y lo que algunos llaman libertad, ante Dios es corrupción. La Escritura habla con firmeza sobre estas desviaciones. En Romanos 1:26 a 27, el apóstol Pablo describe cómo, al rechazar el conocimiento de Dios, las personas fueron entregadas a pasiones vergonzosas, deshonrando sus cuerpos entre sí. Aunque este pasaje se dirige a prácticas fuera del matrimonio, revela un principio claro. Cuando se abandona el orden divino, el cuerpo se convierte en terreno de deshonra. Esto aplica también dentro del lecho conyugal. No todo lo que ocurre en la intimidad entre esposos es automáticamente aprobado por Dios. La legalidad del vínculo no cancela la necesidad de pureza. La santidad no es negociable por el consentimiento mutuo. La unidad sexual debe estar alineada con la voluntad de Dios, no con la inspiración de una cultura caótica. Cuando los actos íntimos se desvían del respeto mutuo y del amor sacrificial, cuando se introducen prácticas que humillan, fuerzan o imitan el libertinaje del mundo, el matrimonio pierde su reflejo espiritual. El lecho matrimonial debe ser un lugar de honra, no de degradación. Hebreos 13:4. No solo honra el matrimonio, también exige que el lecho permanezca sin mancilla. Lo impuro, aunque sea deseado, sigue siendo impuro. Lo ofensivo para el espíritu no se santifica por la rutina o la costumbre. Y cuando esas prácticas se convierten en hábito, la sensibilidad espiritual se entumece y el alma comienza a tolerar lo que antes habría rechazado. El cuerpo no fue creado para ser sometido a formas que imiten la perversión. Fue diseñado para ser vehículo de amor santo, entrega sincera y expresión de comunión. En primera a Tesalonicenses 4:3-5 se nos llama la cinta, a la santificación, a apartarnos de la inmoralidad sexual y a no comportarnos como aquellos que no conocen a Dios. Este llamado no excluye el matrimonio, al contrario, lo abarca profundamente porque es en la unión conyugal donde más se espera que la gloria de Dios sea visible. El vínculo íntimo entre esposo y esposa no fue diseñado para ser espectáculo de lujuria, sino reflejo de adoración. Cuando la intimidad es dirigida por el Espíritu, produce gozo, paz y unidad. Pero cuando se rige por el deseo desenfrenado y los modelos del mundo, cosecha insatisfacción, culpa y distancia espiritual. Por eso, huir de toda práctica degradante no es represión, es obediencia. Es volver al modelo de pureza que Dios diseñó, donde el amor no daña, no hiere, no impone, solo edifica, santifica y honra. Cuando el matrimonio ha sido herido por el pecado sexual, cuando la pureza ha sido comprometida y el vínculo ha sufrido rupturas visibles o invisibles, la esperanza no se extingue. El corazón de Dios no solo expone lo que es impuro,
también revela el camino de regreso. La restauración del altar conyugal es posible cuando hay arrepentimiento genuino, obediencia profunda y una decisión firme de regresar al diseño original del Creador. El primer paso no es mirar al otro, sino volverse a Dios, porque solo su Espíritu tiene el poder de sanar lo que el pecado ha dañado y solo su palabra puede limpiar lo que la culpa ha contaminado. En Joel 2:25 Dios declara: yo les restituiré los años que comió la langosta. Esta promesa no es una metáfora vacía, es una afirmación del carácter redentor de Dios, que no solo perdona, sino que restaura lo perdido cuando el pueblo se humilla y vuelve a Él con todo el corazón. Esa misma verdad aplica al matrimonio. Lo que se rompió por el egoísmo, lo que fue corrompido por prácticas impuras, lo que se enfrió por años de distancia, puede ser renovado si ambos se rinden delante del Señor. No hay culpa más grande que la sangre de Cristo no pueda lavar, ni fractura que su poder no pueda reparar. El proceso de restauración comienza con la renuncia. Es imposible vivir una nueva etapa si se siguen tolerando conductas antiguas. En 2 Corintios 7:1 se nos exhorta a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esa limpieza no es instantánea, pero sí es intencional. Requiere una confrontación honesta con todo aquello que ha mancillado el lecho, ya sea pensamientos, hábitos o actitudes. La santidad no es una condición emocional, es una decisión espiritual. Y cuando ambos cónyuges la abrazan como meta, entonces el hogar comienza a experimentar una transformación real. Dios no restaura a medias. Cuando interviene lo hace para renovar completamente. Así como Jesús le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. También le dice hoy al matrimonio que ha estado postrado por el pecado: levántate, toma tu pacto y camina en obediencia. El lecho que había sido lugar de dolor puede convertirse en testimonio de redención. La intimidad que fue distorsionada puede volver a ser espacio de adoración. El lenguaje del cuerpo, una vez usado para manipular o degradar, puede ser restaurado como expresión viva del amor sacrificado que Dios espera. En cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, el Espíritu obra. No se trata solo de cambiar lo externo, sino de permitir que el Señor purifique lo profundo. Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese es el clamor de todo matrimonio que desea restaurar su altar. Un corazón limpio, un espíritu recto, una intimidad sin culpa, una unidad guiada por el Espíritu. Porque cuando Cristo reina en la relación, lo que parecía muerto vuelve a vivir. La santidad del matrimonio no depende de la apariencia exterior, ni se sostiene solo con promesas formuladas el día de la unión. Lo que sostiene el pacto es la reverencia continua al Dios que lo instituyó. A lo largo de la Escritura, el Señor ha dejado claro que no comparte su gloria con nadie, ni tolera que lo que ha sido apartado para Él sea contaminado por patrones del mundo. Por eso, el lecho conyugal no es un simple espacio físico, es un altar espiritual donde se celebra la fidelidad, no solo entre dos personas, sino entre ellas y Dios. Y es en ese altar donde muchas veces se libra la batalla más silenciosa y más crucial por la integridad de todo el hogar. No se puede hablar de restauración si no se recupera primero el temor de Dios. Este temor no es miedo al castigo, sino conciencia profunda de su santidad. Es el reconocimiento de que Él no solo observa las obras externas, sino que escudriña los rincones más ocultos del alma. Cuando el matrimonio pierde esa conciencia, comienza a moverse en la autosuficiencia,
justificando actitudes, adoptando ideas ajenas a la palabra, tolerando lo que un día se habría rechazado con firmeza. Pero cuando el temor del Señor es restaurado en el corazón de los esposos, todo lo demás comienza a alinearse. Lo que antes era rutina se convierte en propósito. Lo que era hábito se transforma en adoración. Y lo que era una unión superficial se convierte en una alianza sellada por el Espíritu. La raíz de muchos pecados sexuales dentro del matrimonio no está en la ignorancia, sino en el abandono progresivo de la búsqueda de Dios. Cuando la presencia de Dios deja de ser el centro del hogar, otras voces comienzan a ocupar ese lugar. La voz de la cultura, la voz del ego, la voz de la carne. Y cuando esas voces se normalizan, la relación conyugal pierde su dirección. El enemigo no necesita destruir el matrimonio de inmediato. Le basta con desplazar a Dios de la conversación diaria, del lecho, del tiempo en común. Lo hace poco a poco, hasta que la distancia entre lo que es santo y lo que es tolerado se vuelve imperceptible. Pero allí donde se ha perdido el temor de Dios, también puede ser recuperado. Allí donde el pecado ha prosperado, la gracia puede abundar aún más. El llamado de hoy no es solo a huir de lo impuro, sino a correr hacia lo eterno. No basta con evitar el pecado. Es necesario abrazar la santidad. No es suficiente con cerrar puertas al enemigo. Es vital abrir el corazón a la corrección del espíritu. Porque el matrimonio no fue diseñado solo para sobrevivir, sino para reflejar el carácter de Cristo. Y esa imagen solo se forma en la cruz, en la renuncia, en el amor que no exige, sino que se entrega. Cuando un matrimonio se postra ante Dios, reconoce su autoridad y decide rendirse de nuevo al diseño divino, entonces todo puede comenzar otra vez. No importa cuán profundo haya sido el daño, lo que está en las manos del alfarero puede ser moldeado otra vez. Y en ese proceso la intimidad vuelve a ser pura, el amor se vuelve sacrificial y el hogar se llena de una presencia que no puede ser imitada. Porque donde Dios es honrado, el pacto florece siempre.